del temor de los aliados de Seúl mientras han asistido a lo que es la intensificación de la crisis política después de que el suspendido presidente Yoon declarase el 3 de diciembre esa ley marcial, que se imponía de manera efímera y abría la crisis política. Es la noticia a esta hora. Tiempo ahora para ir al análisis y contamos hasta ahora con Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. Adrián, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé si antes de entrar de lleno a lo que está pasando todo con Rusia, mirando ahora mismo a esa parte del mundo, Asia, donde ese gran socio de Estados Unidos siempre está mirando a Corea del Sur, esas turbulencias políticas, esas dudas que se han hablado y el temor a una mayor desestabilización en esa península, ¿qué lectura se puede hacer a estas alturas? Bueno, yo creo que hay que analizarlo necesariamente en el contexto de lo que está sucediendo en el conjunto del mundo y también, como tú dices, en esa zona de Asia-Pacífico, ¿no? Es decir, nos encontramos ante distintos hechos que responden a una escalada política y militar, en este caso por parte de la OTAN y de sus aliados, que está provocando tensiones internas de carácter constitucional gravísimo en muchos países, ¿no? Es lo que ha sucedido en Taiwán, en el Parlamento de Taiwán, es también un reflejo de un tensionamiento de Taiwán hacia posiciones más belicistas, con que un tensionamiento que ha generado también una crisis interna muy grave. Evidentemente, lo de Corea responde a un contexto similar, a un intento presionado probablemente desde el exterior, desde Estados Unidos, para que Corea del Sur dé pasos en su escalada bélica contra Corea del Norte, y esto ha llevado también a un tensionamiento interno que ha terminado de mala manera en esta crisis constitucional en el propio Corea del Sur. Yo no desligaría esto en absoluto de las crisis políticas que están sucediendo en otros países de Europa, fundamentalmente, como Moldavia, como Rumanía, como Georgia, que también nos están indicando una estrategia de creciente tensión. En el caso de Georgia, con un intento evidente de provocar una revolución de color que termine de ser posible en un golpe de Estado. En el caso de Moldavia, con unas elecciones con un desarrollo bastante oscuro y amenazas en este momento de un conflicto bélico con Transnistria, y en el caso de Rumanía, que es el caso probablemente más grave para nosotros, que también de una forma similar pues ha terminado en nada menos que en la anulación de unas elecciones. Y en Rumanía ya estamos hablando de un país de la OTAN y un país de la Unión Europea, y esto nos refleja la situación de pánico en la que se encuentran pues distintos interlocutores a nivel mundial, pero fundamentalmente, digamos, las élites de la OTAN, las élites occidentales de la OTAN y de su entorno, que están intentando asegurar un cierre de filas dentro de esta escalada hacia un conflicto bélico, hacia una gran guerra, ¿no? En este escenario, en medio de las tensiones que se extienden a un lado y otro del globo en las últimas horas, todos los mensajes lanzados en torno a Rusia y en torno a lo que pueden ser los próximos movimientos en el devenir de la guerra en Ucrania, se ha escrito por una parte con lo que ha sido Lavrov, cuestionando que pueda haber realmente un cambio a la hora de ver a Donald Trump sentado en Estados Unidos, en la presidencia, hablando de que son rusofóbicos, y al mismo tiempo apuntando a que nada de tregua, que sí garantías y acuerdos que miren ya dónde en el conflicto, y Putin hablando de que Eslovaquia sería un buen sitio para hablar y por lo tanto mirando, ¿no?, lo que puede ser el cambio también en medio de los intereses energéticos de nuevo de los países europeos que más sufren lo que ha sido ese corte de relaciones con Rusia. ¿Cómo tenemos que mirar ahora mismo los próximos movimientos? ¿Cuál es la fotografía? Sí, estamos en un momento muy especial, a falta de menos de un mes para que Donald Trump se haga o tome posesión de su segundo mandato como presidente.
y una fase en la que ha habido un tensionamiento muy grave de la situación desde la perspectiva de la OTAN, fundamentalmente del propio Estados Unidos, de Gran Bretaña y también de Francia, con el lanzamiento de estos misiles de largo alcance justo a partir del momento en que Donald Trump gana las elecciones, con una clara voluntad de escalada que no han conseguido, no les ha salido bien, probablemente por la paciencia estratégica que está demostrando Rusia, por lo menos hasta ahora. En la continuidad de esta estrategia de escalada, que estamos viendo casi cada día, con lanzamientos de misiles, atentados, etcétera, pues probablemente responde o bien a un intento desesperado de que durante estas semanas intentar conseguir definitivamente ese estallido, o bien a crear un contexto más favorable para Ucrania cara a una posible negociación, en la medida en que tengan más armas con las que negociar, ¿no? Es evidente que, como ha dicho Lavrov, pues una tregua en este momento tiene muy poco sentido desde el punto de vista militar para Rusia y, sin embargo, tendría todo el sentido para Ucrania, a pesar de que Ucrania está rechazando sorprendentemente cualquier movimiento en esta dirección. Teniendo en cuenta lo que está pasando en el frente de batalla, con un ya casi inmediato, casi inicio del colapso por parte del ejército ucraniano y un reforzamiento creciente del ejército ruso y entrando ya en esa segunda fase de la guerra de desgaste en la que los avances territoriales son cada vez más evidentes por parte de Rusia, es el momento mejor para que Ucrania negocie o para que Ucrania, con un pretexto o con otro, consiga un alto el fuego, consiga detener el avance de las hostilidades, aunque sea solo para ganar tiempo, para asentar sus fuerzas, ¿no? Sin embargo, Ucrania se está oponiendo radicalmente también a esas negociaciones, a esa posibilidad de un alto el fuego. Y, sin embargo, desde la perspectiva de Rusia, es lógico que eso no se plantee en este momento, aunque también es coherente con mantenerla abierta a la posibilidad de una negociación, pero seguramente con la idea de que esto se abra cuando ya esta victoria rusa sea ya evidente no ya en el frente de batalla, sino en el avance territorial. Es decir, dentro de esa segunda fase de la guerra de desgaste en las que están introducidos Rusia y Ucrania, una vez que el desgaste de Ucrania ya es cada vez más evidente, se empiezan a producir los avances territoriales y cuando esos avances territoriales lleguen a un punto en el que Rusia lo considere suficiente, pues seguramente en ese momento se iniciarán esas negociaciones que puede ser probablemente dentro de unos meses. Todo el mundo está pensando que esto va a suceder a lo largo del 2025, que en definitiva se les llamará negociaciones, pero claramente va a ser o una rendición o una capitulación en la que se negociarán qué parte de Ucrania queda dentro de Rusia y cuál es el futuro institucional del resto de Ucrania. En este escenario hemos visto, por otra parte, la lectura, ¿no?, de lo que está siendo el apoyo por parte de los socios europeos, por parte de Ucrania, y subrayando además precisamente lo que es el posicionamiento y la lectura, lo que le comentaba hace un momento Putin diciendo que se podría negociar en Eslovaquia, también Lavrov señalando cómo hay voces en Europa que no cumplen con ese seguidismo y de nuevo es mirar a lo que es un tensionamiento a la hora de lo que es los países más afectados por ese corte energético con Rusia, pero en un momento en el que se está buscando, se supone, un mensaje común, pero hay grandes diferencias de cara a esos próximos meses, de cara a ese corte de gas por suelo ruso que se espera en suelo ucraniano, el gas ruso. ¿Cómo puede afectar a forzar o no unas negociaciones o ese apoyo a Ucrania? Bueno, vamos a ver, hay efectivamente este factor, el factor, yo diría, Hungría-Eslovaquia está teniendo una importancia creciente en este contexto, ¿no? El factor de estos dos países que, perteneciendo a la OTAN y perteneciendo a la Unión Europea, se están oponiendo frontalmente
a las políticas que la OTAN está desarrollando en general, pero en particular en relación con el conflicto de Ucrania, y manteniendo una posición intermedia o una posición, si se quiere, prorrusa, ¿no? Bueno, esto en este momento está adquiriendo una importancia creciente, teniendo en cuenta estos movimientos de Ucrania, digamos, amenazando con el corte del suministro de gas a estos países. Y esto puede tener repercusiones distintas según cómo se procesen estas decisiones en el tiempo y según cómo avance el conflicto en la propia Ucrania. Hay que tener en cuenta que una vez que termine el conflicto, ya he dicho antes que va a terminar claramente con que una serie de regiones van a quedar dentro de Rusia y se va a acordar el futuro institucional del resto de Ucrania. De una forma u otra, esa Ucrania muy probablemente tendrá una posición o intermedia o mirando hacia Rusia, y entonces esto va a generar un contexto totalmente distinto en el que vamos a tener una continuidad territorial entre Rusia, Ucrania, Hungría y Eslovaquia. Con lo cual, estos países van a estar ya probablemente durante el año que viene en una posición mucho más fuerte desde un punto de vista estratégico para defender los posicionamientos que han mantenido hasta ahora y para construir de alguna forma progresivamente un eje alternativo, quizás intermedio, entre lo que viene siendo la OTAN, Europa Occidental, y lo que viene siendo Rusia. Terminar, le quería preguntar también por lo que ha sido ese capítulo en el que Ucrania desde el primer momento ha acusado a Rusia de haber sido el responsable del derribo de esa nave de Azerbaiyán Airlines, Moscú señalando que había que esperar a las investigaciones porque sería lo que están apuntando, ellos decían pájaros, y por parte de las fuentes gubernamentales de Azerbaiyán, de Ucrania, además apuntando a que sería un misil, ese sistema de defensa aéreo ruso. No sé, en lo que es a la hora de medir lo que es la capacidad, la efectividad de lo que ha sido la actuación de las fuerzas rusas, ¿cómo se introduce este siniestro? Bueno, efectivamente hay que tener información más detallada para opinar sobre este tipo de hechos, que normalmente es información que va apareciendo en el tiempo. Bueno, hay que, analizándolo desde un punto de vista lógico, pues bueno, no tiene ningún sentido que Rusia realice de forma voluntaria una operación de estas, pero claro, tampoco sabemos si puede haber habido algún accidente o algún error interpretando o confundiendo ese avión con un posible ataque externo contra Rusia. Bueno, es imposible examinar en este momento, valorar con ciertas garantías qué es lo que realmente ha sucedido. Habrá que esperar unas semanas. Pues Adrián Celaya, muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz Navidad. Muy bien, igualmente. Nosotros vamos con la preapertura del mercado. SEAT, la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler, les ofrece la preapertura del mercado. Pues Europa va a volver a la negociación tras el festivo de Navidad y ese día de Boxing Day, ese día de Pascua de la jornada del 26, y lo hace después de haber vivido una sesión